Pol, maestro bermutero, Señor, ¿cómo empieza todo? pues empieza en una bodega del pueblo, donde el abuelo hacía el vino rancio. Se te queda ese gusanillo dentro y cuando te haces grande empiezas a buscar cosas parecidas, los gustos del pueblo y te vas metiendo sin querer en un mundo que es el mundo del vermut y el vino y de los vinos dulces. Poco a poco pues vas desarrollando hasta que te lo tomas en serio, paras a diferentes universidades para estudiar, paras en diferentes países para saber diferenciar y al final te especializas en lo que más te gusta, que es el vermut. Es decir, creo que hoy por hoy poca gente me puede enseñar algo del vermut, pero bueno, siempre está a tiempo uno de aprender. ¿Y la colección? ¿Cuántos vermuts tienes? ¿Lo sabes? A ver, vermuts pues, habrán tranquilamente diferenciados unos 700. Marcas, Botellas, 700 marcas. sí, 700 marcas. Botellas pueden haber unas 10.000. Lo que pasa es que, claro, no caben todas en un mismo sitio. Hay que tenerlas guardadas en otro lado. Aquí están las más representativas. Vale. ¿Y sabrías decirnos tus vermuts favoritos? A ver, los gustos míos son vermuts principalmente italianos. Pero no dejo de reconocer que aquí en Cataluña se están haciendo unos vermuts fuera de serie. Ahí tenemos el Dos Deus, que ha sacado un vermut ahumado exquisito. Tenemos Müller, que tiene unos vermuts muy elaborados. Que, por cierto, está a punto de sacar un vermut nuevo con unas plantas que tienen en la terraza que tienen que ser tremendo. Eso será una exquisitez. Y podríamos nombrar diferentes más, por ejemplo, el Zarro en Madrid, aunque sea un vermut de grifo, por decirlo de alguna manera, tiene una categoría bastante elevada. Andalucía tiene unos vermuts ya exquisitos. Lo que pasa es que no son de mi parecer porque son vermuts basados con uvas dulces como es el Pedro Jiménez y a mí me gusta más fuerte, ¿no? Y luego tenemos las variedades que podríamos dar del norte, de Galicia y el País Vasco, que son hechas con chacolín y otras uvas diferentes. Es decir, España en general es súper rico en vermuts. Cataluña es la pionera y, por cierto, podríamos decir perfectamente que le está pasando la mano por delante a los italianos. Muy bien. Tiene mejores vermuts ya España que esta. La única diferencia es que a mí me gustan con el puntito más de amargor, que los italianos lo ponen. ¿Y tendrías algún vermut así como súper particular o de sabor más extraño o más distinto a lo que es el clásico vermut? ¿O no? ¿O todos son bastante...? A ver, los vermuts hay muchas diferencias, porque depende con la base de vino que lo hagan, tendrán sabor de esto. Ahora, ¿algún vermut que rompa un poco con todo? Pues podríamos decir el Dos Deus, que es un vermut que ha utilizado unas bases de barricas para ahumarlo, que ha conseguido una cosa totalmente diferenciada de los demás. Es decir, luego, especiales son todos, porque cada región utiliza su uva, su manera de hacer. Es decir, no podemos comparar un vermut del norte con un vermut del centro o de Andalucía. Andalucía, por ejemplo, es Pedro Jiménez. Cataluña no es Pedro Jiménez. Cataluña utiliza una uva por norma general neutra que la trae de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la quiere neutra? Porque potencia más las hierbas y los sabores de las hierbas. Estas son las esencias que antes de empezar cualquier cata refrescamos nosotros lo que es la nariz para que luego sepamos diferenciar el aroma o lo que lleva el vermut. Es para hacer un poco el ejercicio de recordar aromas que en un momento dado los has perdido. Y lo sacamos de todo esto, es decir, de la botella aquella grande me lo pongo en esta botella pequeña y desde aquí saco yo los aromas.
¿Qué estás oliendo? Dictavo. Es uno de los productos que endulza el vermut. Es como una especie de algodón, la planta, que puede llevar el vermut. Josep, yo sé que tú has estado haciendo investigaciones sobre el origen del vermut, que siempre, o sea, oficialmente y siempre se ha dicho que es de Turín, de Italia, pero tú, como buen investigador, estuviste indagando y has hecho ciertos descubrimientos interesantes. Sí, vamos a ver. Los italianos tienen la fama de atribuírselo todo, pero el vermut no es italiano. El vermut, la procedencia que yo he encontrado, o documento en el cual sale una receta que su base es el ajenjo, es en un monasterio alemán, en el cual yo tuve que pedir permiso al Vaticano para hacer copias de los documentos donde está la fórmula. Este convento da la circunstancia, o esta orden, da la circunstancia de que es 2 calles por debajo de donde vive el señor Carpano. Con lo cual no sería de extrañar que el señor Carpano hubiera ido al monasterio, hubiera probado este licor y le gustara, y a partir de aquí desarrollara él su propio vermut. Pero sí es verdad que la receta oscila ya desde el 1400 y algo. Lo utilizaban los caballeros, los nobles de los castillos normandos, para darles medio litro a sus soldados para que cuando iban a la guerra fueran bien subiditos de tono. ¿Vale? Entonces, partimos de la base de que tenemos una zona de Alemania que hacía el vermut como un medicamento. Segundo, tenemos la receta escrita. Y tercero, tenemos el documento que lo acredita. Entonces, ¿de dónde tenemos que decir que es el vermut? Yo lo tengo muy claro. Hasta que no se me demuestre lo contrario, el vermut, su procedencia es Alemania. ¿Y tienes los italianos han copiado y lo han hecho muy bien y han potenciado, gracias a Amadeo II de Italia, que fue el precursor del vermut en Italia, le han dado la fama al vermut, eso sí. La fama la tiene gracias a Casa Martini y Casa Carpano, que fueron los que apostaron por este licor. Pero que el origen, que sepan que es alemán. ¿Y tienes los documentos? Los tengo. El Vaticano me autorizó a tener 3 copias y tengo 3 copias de los documentos, en el cual sale la receta que hacía estos señores, este monasterio, y que se la pasaba a unos señores nobles para que sus soldados fueran más. Es más, la pista me la dio un alemán, me la dio un propio alemán que en su vermut puso un comentario, que ese vermut suyo en su tierra se le daba a los soldados para que cogieran coraje. Dije, a partir de ahí es cuando yo tuve una pista de poder investigar. Dije, esto de que los señores den vermut en el 1400, que ellos no le decían vermut, ¿vale? Le decían licor de ajenjo. Licor de ajenjo, la palabra ajenjo en alemán es vermut. Ya tenemos la palabra también y la procedencia de la palabra vermut, con lo cual los italianos le dejamos simplemente la comercialización. Ok, ¿y estos documentos los podemos ver? Vamos a intentar verlos, que no sé dónde están. Vale. Sí que los tengo en una maleta de la última cata que hice, pero no sé dónde están. Vale. Ahora te los enseñaré. Ok. ¿Este libro estaba en el Vaticano? No, está en Alemania, pero como es una orden eclesiástica y son documentos considerados ya históricos, necesitas una autorización de la Iglesia. Bueno, gracias Josep por prestarnos tu tiempo y por enseñarnos esta colección tan maravillosa. Bueno, esto es un rincón de amigos. Aquí es donde nos hacemos verdaderos amigos.